Queridos amigos, es viernes, bienvenidos una semana más a Lo que no te han contado, en la edición 38ª de este programa en Big One Media. Sabes que soy Rubén Arranz y que me lees todos los días en El Independiente. En este programa vamos a salirnos un poco del guión para hablar de lo mismo, pero desde un punto de vista en el que estamos seguros, o por lo menos intentaremos que te queden claras las cosas, las cuestiones que, como siempre, a ti te intentan ocultar, que no te relatan, que suceden a media luz o simplemente a oscuras, pero sobre las que nosotros, como policías o como detectives, intentamos arrojar un poco de luz. Nuestra labor no es agarrar a los malhechores, detenerlos y procesarlos. Nuestra labor simplemente es contar lo que hacen e intentar que los ciudadanos se empoderen de verdad, no como dicen por ahí los colectivos como el feminismo. Aquí queremos y creemos que te empoderes con información. Y hoy realmente vamos a empezar hablando del bien y el mal, los dos mundos. Lo que decían en el Kybalión, que es la paradoja que se puede reconciliar, pero que realmente al final representa dos dimensiones. En la del bien está el ciudadano normal, el que cumple con sus obligaciones y el que no atenta contra la libertad de los demás y el que no toca las narices al vecino, pero luego está el lado del mal. Y en el mal habitan los malvados, los que tienen malas intenciones o los que se han dejado llevar por su ego, por sus inseguridades, o vete tú a saber por qué. La historia que te vamos a empezar a relatar empieza en un lugar que a lo mejor no es recomendable. Es un club o un puticlub que estaba en Navarra, que cerró y que se llamaba Rosalex. Ahí era portero Coldo García. No solamente ahí, según decía, como ves también en la siguiente imagen, sino también en diferentes locales de hostelería. En este sitio, además de hostelería, había otro tipo de actividades y ahí empezó su carrera Coldo García. No era tampoco el sitio más recomendable del mundo. De hecho, aquí puedes ver también que cerró después de que le embargaran a sus dueños por las deudas. Luego también hay noticias por ahí de ajustes de cuentas que como nada tienen que ver con Coldo García y que como son cosas del pasado tampoco merece la pena recordar o incidir en ellas. Coldo García, un personaje importante, un personaje relevante, un personaje que da nombre a una trama de corrupción, empezó su carrera o durante sus primeros años profesionales dentro de la lucha antiterrorista, por llamarlo de alguna forma, porque fue escolta, entre otros, de cargos de Unión del Pueblo Navarro y del PSOE. Llegó a ser escolta de Nicolás Redondo, hijo. Y en su currículum, que he estado echando un vistazo mientras preparaba este programa, por cierto, le he preparado un guión de no sé cuántas páginas a Iván Valencia, que está una semana más a los mandos, con más paciencia que nunca, diría yo. Eh, en esos años, en su currículum aparece que le condenaron por un delito o por una falta de lesiones, por una pelea, mejor dicho, en los años 90. Pedro, Coldo García llegó a ser el chofer de Pedro Sánchez. Y llama la atención porque escarbando también en esos años 90, en este inicio de esta historia que te vamos a relatar hoy, aparece algo que yo sinceramente no tenía ni idea de Pedro Sánchez. Y es que él fue asesor se puede ver también en esta imagen, asesor en el Parlamento Europeo y jefe del gabinete del alto representante de Naciones Unidas en Bosnia durante la guerra de Kosovo. Y luego ya se matriculó en la universidad. Y en esos años, digamos que ya apuntaba maneras, ya tenía como cierto deje de, algunos lo llamarán luchador por la verdad. Yo lo digo responsable de hostigar a los medios de comunicación. Así se expresaba en un programa de Telecinco que se llama Moros y Cristianos. Entre determinados jueces y también determinados medios de comunicación. Porque lo que vemos claramente es que ha habido un periódico, en concreto El Mundo, que ha sacado unos determinados procesos hasta incluso por fascículos. Hay una tercera pata en esta historia, en los años 90, que es la de José Luis Ábalos, Meco, don José Luis Ábalos, otro de los grandes protagonistas de esta cuestión, de esta historia. Iba a decir de este escándalo, pero a lo mejor se ofende ahora que está intentando limpiar su imagen y se ha puesto manos a la obra en redes sociales para desacreditar contra a quienes están intentando revelar sus presuntos chanchullos. En los años 90, José Luis Ábalos, como ves también en esta imagen, era el máximo responsable de una fundación internacional de apoyo al desarrollo local y social que se llamaba Fiadelso. Y Fiadelso tiene una doble cara.
Antifraude destapó en 2023 que la ONG de Ábalos, que está detrás de un chalet en Perú, llevaba años sin presentar cuentas. Bueno, tampoco es una cosa de locos, pero es verdad que se llevó ahí el rapapolvo. En esa época, porque aquí saltó un escándalo con respecto a José Luis Ábalos, y es que apareció de repente una casa en la localidad peruana de Chimbote, y la gente empezó a pensar, ¿qué hacía José Luis Ábalos, un político valenciano, un profesor? Yo creo que hizo magisterio, si no me equivoco, pero perdonad si me equivoco en este sentido. Pero ¿qué hacía con una ONG que tenía una casa en Chimbote, en Perú? Y él lo aclaró en esa imagen que acabas de ver. Además lo hizo de una forma, además que estaba escrita casi en forma de, de tragedia o de drama, por lo menos, mejor dicho. Habló del descalabro de la industria pesquera por la contaminación ambiental en los 70 en esa zona del mundo y habló de la llegada en los 90 de esa ayuda. Un programa de abastecimiento de agua y saneamiento que benefició a miles de personas mejorando sus condiciones de vida. A eso se dedicaba José Luis Ábalos en los 90. Luego ya tocaron poder, porque José Luis Ábalos apostó por lo que los británicos llaman el underdog, es decir, la persona que no era favorita a liderar el Partido Socialista después del golpetazo que se llevaron en las elecciones en la primera mayoría absoluta de Mariano Rajoy, pero Pedro Sánchez terminó por hacerse con el control del partido. De hecho, hasta la propia Susana Díaz le anunció como el vencedor. Expresa la voluntad de los militantes del Partido Socialista en dicha consulta para que se proclame a Pedro Sánchez Pérez Castejón como secretario general del PSOE. Las cosas cambiaron posteriormente, porque lo que sucedió después es que el PSOE se dividió entre quienes querían formar un gobierno con Podemos y quienes no. Había un PSOE racional que no quería meter a los comunistas en el Consejo de Ministros y en Moncloa, y había otro PSOE que era el de Pedro Sánchez que se echó al monte. Y ahí empezó... Es que lo digo porque estas historias son relevantes para explicar el gran caso de corrupción de nuestros días en España. Y ahí fue cuando Pedro Sánchez empezó a denunciar conspiraciones. De hecho, si recuerdas, fue al programa del Follonero a quejarse de que tanto Telefónica como el Grupo Prisa le estaban también hostigando. Una de las explicaciones de por qué en las líneas editoriales o la línea editorial del diario El País durante estos últimos meses haya sido tan abusiva e incluso insultante en lo personal, no solamente en lo político, para conmigo, ha sido precisamente el que pudiera haber un entendimiento entre las dos izquierdas. ¿Sí? Le habían echado de la Secretaría General del PSOE y se montó en un coche para recuperar el control del partido, para convencer a los afiliados de que era la mejor opción para ellos, para sus votantes, para el país, para el PSOE, formar gobierno con Pablo Iglesias. Recuerda en aquel momento que estaba la posibilidad de hacerlo incluso con Ciudadanos. Se veían las encuestas, luego posteriormente hubo una falsa negociación a este respecto. Eso dijeron los medios. Pero en ese momento estaba la opción de formar gobierno con Podemos, que fue lo que pasó. A lo mejor fue la peor de las opciones. De hecho, yo no tengo ninguna duda. Y se montaron en un coche y ahí en ese coche, como se puede ver, estaban los cuatro fenómenos, los cuatro fantásticos, por decirlo de alguna forma. Pedro Sánchez, el candidato, Santos Cerdán, el actual secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos y al volante Koldo García. Aquí les tienes en una imagen que podría ser perfectamente, bueno, no sé cómo definirla. Chaqueta de cuero, chaquetas... No, prefiero no definirlo que luego me gano una querella. El caso es que ahí fue cuando la militancia socialista demostró estar más cerca de Podemos que de la racionalidad, cuando empezó a creerse el discurso de uno de los grandes protagonistas de los grandes escándalos que afectan a este país actualmente. En los mítines ya advertía Pedro Sánchez, si hay que formar gobierno con Podemos, se forma, porque aquí lo importante es el PSOE y la izquierda, el país que les zurzan. La unión del Partido Socialista. Nosotros no vamos contra nadie, no queremos dividir la organización. No queremos fracturarla, reivindicamos la unión del Partido Socialista, porque para un socialista, nunca otro socialista será un adversario. Chaqueta de cuero, de chuleta de barrio, a lo mejor,
conquistador, no sé muy bien cómo definirla, pero en cualquier caso del mismo material que el bolso de Soraya. Este fue uno de los grandes momentos, una de las grandes humillaciones a este país que no conviene olvidar, realmente. Solamente han pasado 7 años de ese momento. Ha llovido mucho, ha habido una pandemia entre medias, como viste ayer en el especial que hizo esta casa sobre el 5º aniversario de la declaración del estado de alarma. Pero es que anteriormente han pasado 7 años de ese momento cuando Mariano Rajoy ni siquiera... Que Mariano Rajoy, que pudo evitar que Pedro Sánchez llegara al poder, incluso con una convocatoria de elecciones. Por cierto, como hizo Isabel Díaz Ayuso en Madrid cuando vio que Ciudadanos y el PSOE estaban conspirando contra ella para presentar una moción de censura para hacerse con el poder de la Comunidad de Madrid. Mariano Rajoy no lo vio o no lo quiso ver, o el ego o el orgullo, o a lo mejor esa maldad que siempre oculta bajo un discurso que parece que está cargado de buenas intenciones, pero que seguramente, seguro, no es así. En lugar de quedarse a dar el tipo, a figurar dentro de la moción de censura que se había presentado contra él, en la que podía ganar Pedro Sánchez y formar gobierno, se fue a un restaurante a comer. Y llegó al Congreso dando tumbos. Y Soraya Sáenz de Santamaría dejó su bolso en el escaño del presidente del gobierno. Fue un momento tan humillante, fue una falta de respeto tan gigantesca por los españoles que hoy todavía creo que merece la pena recordar este momento. En cualquier caso, ahí empezó todo. Estos son los antecedentes y ahí empezó todo, con la victoria de Pedro Sánchez en la moción de censura. Él prometió luchar contra la corrupción. De hecho, digamos que llevaba en la mano una sentencia del caso Gürtel y llevaba en boca el caso de Bárcenas, llevaba el caso Bankia, llevaba todos los casos de corrupción que afectaron al PP. Lo del caso Bankia es curioso porque él fue también consejero de Caja Madrid, pero bueno, como estaba Rodrigo Rato por allí, pues lo metió también en la lista. De Blesa, etcétera. Todo eso lo llevaba en boca Pedro Sánchez. Y él se presentó como el presidente que venía a regenerar la vida pública. Unos meses después, desde su gobierno, salió esta carta. Y esta carta, que estaba firmada o hacía referencia a José Luis Ábalos, entonces secretario de organización del PSOE, estaba dirigida a Delcy Rodríguez, al gobierno de Venezuela, después de haber apoyado a Juan Guaidó, el candidato que se había sacado de la chistera, para ser sinceros, Estados Unidos, pero el candidato con el que quería desbancar al tirano de Nicolás Maduro. Después de eso, el PSOE, de forma mágica, unos meses después de llegar al gobierno, se propuso recomponer relaciones con Venezuela. Y el resto realmente es muy triste, porque el resto explica que el 20 de enero de 2020 Delcy Rodríguez aterrizara en suelo español, al que tiene no solamente prohibido pisar, sino también sobrevolar. Y ahí se produjo otro episodio lamentable, el Delcy Gate. Ahí empezó una de las grandes infamias de la historia reciente de España, que es la de la corrupción, con mayúsculas, la del engaño, la de la desfachatez, la de las trampas, que el gobierno del PSOE de Pedro Sánchez ha hecho a los ciudadanos españoles durante los últimos años. Ese fue el primer escándalo que se desveló. Y a que los desveló, que fueron los compañeros de Voz Populi, cuando con orgullo trabajé para ese medio de comunicación, les pusieron a parir, les mintieron. En la primera versión, que es la que ves aquí, Ábalos negó de manera rotunda la información que se publicó, que era cierta. Ábalos el que va dando lecciones de verdad y de mentira ahora. Qué absoluta vergüenza, José Luis. Negó su reunión con la vicepresidenta de Maduro, en Barajas. Aseguró que él acudió al aeropuerto para ver al ministro venezolano, un amigo suyo, de turismo, Félix Plasencia, sobre el que no pesaba, por cierto, ninguna orden en ese sentido para no pisar el suelo europeo. Luego, un día después, desde su ministerio salió una segunda versión. Y ella dijo, ¿quiere usted saber cuándo me he reunido con la oposición venezolana? ¿Le interesa? Pues como una docena de veces. ¿Quiere saber de qué hablamos? No, yo me reuní con el ministro de Turismo. Ese mismo día aseguró que su amigo venezolano le pidió que saludara a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que estaba metida dentro del avión, que fue
un encuentro fortuito, casi como el que va a ver a alguien y se encuentra a otra persona, que casualmente es una dirigente, la número 3 realmente, del gobierno de Venezuela, que estaba en Madrid y la había visto por casualidad. Bueno, bien. Siguiente, sábado 25 de enero, el gobierno de la verdad, el que venía a regenerar la política española, el que venía a terminar con la corrupción, con los asuntos oscuros y con lo que se realiza bajo manta, bajo la capa en este país. Ahí dio una tercera versión. Y habló de que el ministro Fernando Grande Marlaska le había pedido por favor que fuera al aeropuerto para decir a Delcy Rodríguez que no podía pisar suelo español. Y a partir de ahí se sucedieron una y otra versión, una y otra mentira. Y la realidad, la que hemos sabido hace unos meses, este mismo otoño, fue la siguiente: que estos mentirosos, estas personas que ocultan tantos asuntos debajo de la manta y tantos cadáveres en el armario, habían programado una visita de Delcy Rodríguez a España de 1, 2, 3, 4 días, que incluía una cena con sorpresa en la que había 5 ministros. Y estaba, según Víctor Aldama, María Jesús Montero, José Luis Ábalos, Salvador Illa, en fin, la plana mayor del gobierno de entonces. Y Ábalos decía que no sabía absolutamente nada. Así engañó a los españoles, pero así engañó también en el Congreso de los Diputados, a los parlamentarios. No se puede es tratar de decir un discurso de voy a por la mentira y me construyo 300 falsedades. Las falsedades de la sala VIP, del paseo por el duty free, de las 40 maletas, de la llamada telefónica, del oro. Pero vamos a ver, ¿ustedes hablan de la mentira? Este señor, diputado, por cierto, apartado como ministro en el año 2021, en julio, si no recuerdo mal, después, cuando se sabía que iba a saltar este escándalo, cuando el gobierno ya tenía la certeza de que había un informe de la Agencia Tributaria de Aragón de que las personas de las que se rodeaba José Luis Ábalos, a las que concedió contratos durante la pandemia, no estaban limpias. Por cierto, al inspector de Hacienda, olé por su trabajo, por cierto, he leído el informe y es fantástico, muy completo, muy sagaz. Le han hecho la vida imposible dentro del Ministerio de Hacienda. Ahí ya se sabía. Y después le volvieron a presentar en las listas a las elecciones de 2023. Son el ejército de Atila, muchas veces. Ese día, el día del Delcy Gate, el que empezó diciendo José Luis Ábalos que iba a ver a un ministro de turismo, al ministro de Turismo venezolano, y posteriormente se descubrió que había un programa entero de actividades planeado para Delcy Rodríguez en Madrid, ciudad que no podía pisar dentro de un continente, una Unión Europea que no podía ni siquiera ni sobrevolar con su avión. Ahí se supo que Víctor Aldama estaba en el parking de la terminal de carga del aeropuerto de Barajas. Y así mintió José Luis Ábalos, que dijo que no sabía nada en su comparecencia en la Comisión de Investigación del Parlamento. Ya le he dicho que no fui con el señor Aldama, que lo vi en el parking. Como creo que también lo ha citado, le preguntan a él qué hacía allí. Pero, pues mire, la ministra de Asuntos Exteriores, que hubiera sido casi la más conveniente, estaba fuera de España. En Vigo Media tenemos un club de socios y la verdad quería aprovechar este momento para pedirte colaboración en la medida de lo posible. Un pequeño gesto para ti es algo muy grande para esta casa, en la que con independencia, con rigor y sobre todo con nuestro estilo característico, sin dependencias de ningún tipo, de ninguna administración pública ni de ninguna de las empresas del IBEX, te contamos la actualidad, te contamos lo que pasa en España, con rigor, como te decía, y además de forma libre. Así que, en la medida de lo posible, como te decía, colabora y únete al club de socios de Big One Media. Esto es muy curioso. Evidentemente no se puede demostrar que algo es mentira hasta que hay documentos o hay testimonios o pruebas que con lo que se pueda sostener esa afirmación. Pero es que es muy difícil encontrar una verdad en el discurso de esta gente, especialmente el de José Luis Ábalos. Por eso aquellas lecciones, estos arrebatos de dignidad que tiene últimamente, con los que salpica las redes sociales, con los que ataca a periodistas en una estrategia, digamos, siciliana por la que ha optado el gobierno durante los últimos meses, también, por cierto, a través de su sucesor en el ministerio, el sucesor de su sucesora, Óscar Puente, señalando siempre a periodistas, el presidente del gobierno intentando ahogarnos, intentando asustar a nuestros anunciantes, intentando imponer la autocensura.
Ahora José Luis Ábalos habla de que hay una campaña para hundirle en la miseria de difamación. Y no tengo ninguna duda de que hay medios de comunicación que se exceden. No tengo ninguna duda. Ahora bien, que no reclame crédito José Luis Ábalos porque no ha parado de mentir. Prácticamente se desentendió de Víctor Aldama cuando era evidente que el propio Víctor Aldama ha dicho, ha afirmado y ha demostrado que fue el que organizó el aterrizaje de Delcy Rodríguez en Barajas y que José Luis Ábalos le envió una carta firmada de su puño y letra en el que le emplazaba a recomponer relaciones y posteriormente, a partir de ahí, según la investigación de la UCO, que es de la Guardia Civil, la unidad de central operativa de la Guardia Civil, según eso, estaba absolutamente al corriente de esa visita y de hecho iba a participar en una de las cenas. Esto lo dijo Víctor Aldama. Un personaje clave de esta corruptela precisamente es este señor. Y este señor no es un cualquiera, este señor se sabe mover muy, muy bien. De hecho, simplemente una consulta en el registro mercantil permite ver las conexiones simplemente de empresas y socios. Esto es solamente una parte, porque es que no cabe en 5 pantallas todas las conexiones empresariales de sociedades que montaba, daba de baja, socios con los que se asociaba, que se vinculaban con otras empresas suyas, un entramado empresarial, una ingeniería empresarial que es societaria, que es alucinante. Todo esto está relacionado de una forma u otra con Víctor Aldama. Siempre al final hay un nexo en común que permite unir unas cosas con otras, como por ejemplo esta fotografía. Cuando apareció, todo el PSOE, toda la plana mayor del PSOE, incluyendo, por cierto, Óscar Puente, hablaron de esta foto. Se tomó, la tomó, por cierto, Koldo García, según reveló el diario El Mundo, porque esta fotografía la reveló el diario El Mundo. Dijeron, bueno, esto fue en un acto de partido relacionado con la candidatura de Pepo Hernández al Ayuntamiento de Madrid y fue una fotografía fortuita. No tenía Pedro Sánchez por qué conocer a Víctor de Aldama. Hay mucha gente que se hace fotos conmigo cuando, decía Óscar Puente, cuando yo voy por la calle o cuando voy a un acto de partido. En realidad, después, Víctor Aldama negó la mayor. De hecho, cuando salió en libertad condicional de la cárcel, después del auto del juez Pedraz, se expresó de aquella manera al respecto. El señor presidente me ha llamado delincuente y personaje. Este señor tiene que saber que él es mitómano, y tiene Alzheimer. Porque cuando le preguntaron por 2 veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que no sabe que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas, ¿vale? Eso una. Y 2, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas. Hubo personas que a la vista de la furia de Víctor de Aldama, que se había pasado un mes en la cárcel en prisión provisional, le aplaudieron y le trataron prácticamente como un héroe, pero realmente es todo lo contrario. Este señor, por mucho que ahora se pasee por los medios de comunicación o su representante lo haga, y por muchas entrevistas que conceda, Víctor Aldama no tiene nada de ejemplar, no tiene nada absolutamente de admirable. Que su furia se transforme en una acción contra el gobierno, pues lo veremos realmente el resultado que tiene, que está utilizando eso para llegar a un pacto, para reducir su presunta responsabilidad de sus actividades, como por ejemplo de la trama de los hidrocarburos, pues veremos. Por cierto, todo esto con la etiqueta de presunto. Aquí, reitero, hacemos periodismo. No damos respetamos, mejor dicho, perdonad, la presunción de inocencia, porque realmente es el deber constitucional, es el deber legal. Ahora bien, Víctor Aldama no tiene pinta de ser ningún santo. De hecho, el informe de la agencia tributaria del que te hablaba, ves ahí la imagen, básicamente saca una conclusión muy relevante. La empresa zaragozana, el caso Koldo, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, fue un mero instrumento del negocio millonario de las mascarillas. Y ahí habla de presuntas comisiones de 16,6 millones de euros y del pago de 6,4 por falsos servicios a sus cabecillas, entre los que estaba Víctor de Aldama. Aquí en la siguiente imagen he recopilado una serie de titulares sobre esta empresa, que realmente al final se llevó pone ahí 53, en realidad son 54 millones de euros en contratos públicos de mascarillas en un momento, por cierto, 5º aniversario ya de la pandemia, en el que tú estabas encerrado en tu casa, en el que no podías abrir tu negocio y en el que no podías realizar tu actividad normal, en el que estabas en un expediente de regulación temporal de empleo, en un ERTE,
y en el que a lo mejor tenías un paciente en el hospital, en el cementerio, o en el que a lo mejor estabas tú, enfermo. En un momento de restricciones, en un momento de que tuvimos que interrumpir nuestra vida, había gente que se estaba forrando. Y entre ellos estaba, por supuesto, Víctor Aldama. Y eso sucedió en el Ministerio de Transporte de José Luis Ábalos, donde ocurrieron cosas pues que desde luego no huelen muy bien. Lo digo porque el ministro está intentando lavar su imagen, pero realmente aquí, como se ve en esta imagen, es un titular del diario El País que dice: Ábalos firmó una orden para duplicar la compra de 4 a 8 millones de mascarillas en 38 minutos en marzo de 2020. Una vez que estalló este caso de corrupción, que si no recuerdo mal fue hace un poco más de un año, en febrero de 2024, perdón, unos meses después, el Ministerio de Transporte, ya con Óscar Puente, encargó una auditoría sobre esos contratos. Y ahí se vieron cosas, los auditores averiguaron cosas que desde luego no huelen muy bien, como por ejemplo que antes de que saliera publicada la orden ministerial sobre la compra de mascarillas, estos ya tenían cartas de recomendación de la empresa de Víctor de Aldama, a la que encargaron contratos rápidamente por 20 millones de euros. Después se la recomendaron, eso fue por Puertos del Estado, por Adif, y luego se recomendaron al Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska, a Francina Armengol, que entonces era la presidenta de Baleares, o a Ángel Víctor Torres, que era el presidente de Canarias. El ministro canario, madre mía también, lo que hay por ahí. El propio Koldo visitó el despacho de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad y dijo que fue una reunión sorpresa, que no se la esperaba, pero que le recibió porque, bueno, se lo habían sugerido. Y que no hablaron de nada, que le derivó a un departamento que era el que hacía las compras de los grandes lotes de mascarillas. Esa versión hay que creérsela. Salvador Illa ahora mismo es el presidente de la Generalidad de Cataluña, no es un cualquiera. Es decir, se fue de un ministerio que prácticamente no tiene atribuciones en condiciones normales a ser el presidente de la comunidad autónoma que más ha influido durante los últimos años en la política española, y casi siempre para mal, por cierto, una comunidad autónoma desde la que ahora controla una buena parte del IBEX indirectamente. Así se impulsó a Salvador Illa, el responsable del Ministerio de Sanidad durante la pandemia, en este país que no pararon de cometerse fallos de gestión, en este país en el que las administraciones todavía siguen tirándose a la cara las víctimas. De hecho, es completamente lamentable la campaña que está montando el gobierno por las 7.291 muertes, dicen, que luego además la cifra no es real, el dato no es real, en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid. En ese momento de infamia, como te decía, hubo quien se forró. Eso no lo dijo ayer Televisión Española en el especial que hicieron este jueves sobre el 5º aniversario del estado de alarma. Hay medios que están para manipular. Hay medios que realmente yo antes pensaba que tenían cierta utilidad, los medios públicos. En momentos de catástrofe, por ejemplo, en momentos de dificultad, siempre que el ciudadano pueda mirar espejos que no sean ni cóncavos ni convexos, le puede ayudar a tener una visión de la realidad limpia. Televisión Española no es así. Televisión Española, sus amigos son los derivados de quien nombra al presidente y a sus directivos, y sus enemigos son los mismos también, se está demostrando en este momento. Por eso que la cierren. Y los 7.000 empleados que están siendo cómplices de lo que está sucediendo estos días, del programa, por cierto, que van a programar de Jesús Cintora, para hablar de los bulos, tiene narices, esos empleados que están siendo cómplices, si algún día cierran, llorarán, pero están siendo cómplices y no alzan la voz en absoluto. Un especial sobre el 5º aniversario de la pandemia, en el que no se abordan de una forma tajante y protagonista las corruptelas, sino simplemente el escándalo o la cuestión que afecta a la enemiga política, es una completa aberración. Esto llama mucho, desde luego, la atención, porque esto sucedió en el Ministerio de Ábalos. Esto no te lo contaron ayer en RTV, esto no te lo contó Fortes, esto no te lo contó Urtasun ni Mónica García, pero esto sucedió en el gobierno. Y esto es del caso de corrupción que nos ocupa. Y cuando le pillaron a Ábalos y le dijeron que se fuera del grupo parlamentario, encima se hizo la víctima. Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. Pobre hombre, José Luis, la verdad. Hay una cosa que me llama la atención y es que
tiene tono de voz cuando se hace la víctima, más allá de el típico, que no digo que lo sea él, digo, el típico de a quien le han pillado en un renuncio, no sé, un pariente, la mujer o un compañero de trabajo o el jefe, y le pone un poco de dramatismo para que le crean, para hacer ver que lo que está ocultando o lo que quiere ocultar, pues, o que no es tan grave o que realmente la víctima es él y no la persona a la que le está trasladando el mensaje. Que yo no digo que lo sea, José Luis, no quiero problemas yo de ningún tipo. Válgame Dios. Pero que en estos casos, realmente como en esta rueda de prensa, le pone una entonación, una voz, un drama, un dramatismo que desde luego llama mucho la atención. Y llama mucho la atención que en ese momento se hiciera la víctima, el desentendido. Ya un día antes le habían preguntado en el pasillo del Congreso por Koldo y estaba blanco. Y había dicho, yo este señor no tenía ya ni idea de la vida personal, ya habíamos desviado nuestros caminos y voy a saber, yo no sé muy bien en qué había invertido su patrimonio o su dinero, qué patrimonio tenía o qué casas había comprado, pero desde luego que investiguen y me voy a informar y no hay ningún tipo de ilegalidad en este sentido. Unas horas antes de esta rueda de prensa había sucedido esto. Por si lo estás escuchando en iVoox, que también subimos el podcast ahí, este sonido se corresponde con la detención de Koldo García, el momento en el que le detuvieron, que entraron además las fuerzas de seguridad del Estado con pistolas y con escudos a su casa. ¡Alto, policía! ¡Cuidado! Y ahí estaba Koldo García con su familia diciendo, cuidado que hay una niña en casa, pero que no hay nadie más, de verdad, te lo prometo. Un momento de película. Un momento de película. Esto sucede en la España contemporánea con personas que han estado al mando. Que Koldo García llegó a ser consejero de Renfe Mercancías. Que Koldo García estaba en todos los asuntos del Ministerio de Transporte. Y esta persona le detuvieron en su casa así como si fuera, yo qué sé, el número 2 de Tony Soprano. Uno de los jefes de la organización de Totorrina. Luego ya se demostró, pues bueno, este tipo de cosas. El caso Koldo en cifras, 60 millones en adjudicaciones y 16,5 en comisiones, alquileres y chalet de lujo. Ahí ya empezamos a saber poco a poco de qué iba todo esto, por qué le detenían. Y unos meses después, cuando salieron a la luz en los medios de comunicación, en la prensa crítica, la que no quiere el gobierno que cuente las cosas, los famosos informes de la Guardia Civil, con la investigación, entre otras cosas, del teléfono del Guardia Civil al que habían comprado, al que habían sobornado, pues ahí se pudo ver, o de otro tipo de investigaciones, ahí se pudo ver, por ejemplo, hasta qué punto estaba implicado Koldo o Ábalos, presuntamente, o que el que ellos llamaban el número uno, hacía referencia a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, al jefe, al que Óscar Puente llama el puto amo. Con mucho predicamento en el exterior. Pero es que Pedro Sánchez no es que tenga predicamento, es que es el puto amo. Nunca he visto, o casi nunca he visto, ejercicios de tanto peloteo al jefe. O de tanto, un ejercicio de abajo firmante tan arriesgado como el que hizo en ese momento por Pedro Sánchez Óscar Puente. Yo entiendo que después de perder las elecciones del Ayuntamiento de Valladolid y rescatarle para ministro tiene que estar agradecido. Pero es que él llegó después de que se hubieran sucedido todas las actividades a las que hace referencia el caso Koldo. Él llegó después, de hecho, de que Pedro Sánchez, en un acto público, iba a decir con más cara que espalda, pero lo vamos a llamar, mejor dicho, osadía. Con tanta osadía, desparpajo o riesgo, por alguna forma, riesgo aventurero, de esta forma habló de Carlos Barrabés. Brinda un ejemplo muy elocuente de lo que estamos hablando. El grupo Barrabés, que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona,
que bueno, en fin, pues ya sabemos que partió de un negocio familiar, ¿no? de material de montaña en Benasque, y ha dado lugar pues, a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo. Carlos Barrabés, como ves en la siguiente imagen, es uno de los empresarios que ha estado relacionado con las actividades de Begoña Gómez. Amigo personal también del presidente del gobierno, terminó en el juzgado del juez Peinado declarando como testigo en un primer momento. Y ahí dijo que en las reuniones que él había estado en Moncloa había estado el presidente del gobierno. Hablando de otras cosas, comentó, en las reuniones con Begoña Gómez me refiero, hablando de otras cosas, sin duda, sin tener conocimiento, dijo de que Begoña Gómez firmó cartas de recomendación desde su figura que no es institucional, que esta no es la consorte ni la primera dama, que es la mujer del presidente, no tiene ningún tipo de peso, más allá de la influencia que pueda ejercer, por ejemplo, o que pudiera o pudiese ejercer valiéndose de la posición de su marido, que es precisamente lo que está investigando el juez Peinado. Le firmó cartas de recomendación a Carlos Barrabés, esta señora, para acudir a licitaciones, a contratos públicos. Y el presidente del gobierno, en otro acto, alabó, celebró, puso en valor lo que son las empresas de este señor, el grupo Barrabés, de material de montaña, entre otras cosas. Pero bueno, ahí empezamos con otra de las derivadas de estas corruptelas, situaciones, actividades, hábitos del presidente del gobierno, de su mujer, de su entorno y de sus ministros y exministros y de personas que empezaron, como te decía, en el Club Rosalex de porteros y en la lucha antiterrorista y que terminaron de consejeros de empresas públicas. Luego hay cosas peores, de las que hablaremos después. Pero ahí empezamos a saber de la actividad de recaudadora de fondos de Begoña Gómez, que además nos las ha vendido en diferentes vídeos que son a cada cual más glorioso y que yo sinceramente todavía sigo sin entender. Eso, desde la cátedra que represento, hemos diseñado un proceso que es la transformación social competitiva, que lo que hace es enseñar a las empresas cómo ligar ese negocio junto con las debilidades que hay en su entorno para que puedan ver cuál es el propósito de la compañía. Yo no sé lo que dice esta señora, sinceramente, nunca lo he entendido. Es decir, no entiendo ese discurso, no entiendo el lenguaje, la forma de construir las oraciones y sobre todo lo que quiere decir con esa mezcla de neologismos, anglicismos, lenguaje vacío, cháchara, cutrez, no lo sé muy bien. De hecho, me lo he intentado poner en inglés para ver si lo entendía mejor, pero que tampoco. I'm Begoña Gómez, I director of the Africa Center, where we want to collaborate with the new generation. Holding a view to giving them opportunities, we will allow them to become more sustainable. También en este tiempo, en estos momentos gloriosos de la historia de España, reciente, contemporánea, Begoña Gómez nos ha ilustrado con discursos sobre elecciones, por ejemplo, que intentaban poner en valor o impulsar el negocio de los restaurantes. Es decir, que ya no tiene que ver realmente con poner el menú del día, primer, segundo plato, postre, café, copa puro, sino que también va un poco relacionado, puede ir relacionado con su actividad, la del fundraising, la de la economía sostenible, la de pasar el cepillo entre las empresas para ver si así financian causas de desarrollo sostenible. Pues, ¿por qué no un menú iba a ser sostenible? ¿Qué hace? ¿Dar comidas o tu restaurante qué hace? Mi restaurante lo que hace es generar educación. A ver si me sale ahora. Mi restaurante lo que hace es generar, educar en comida sana a mis clientes a través de productos ecológicos de proximidad. Vamos por poner en antecedentes. Hubo un momento, el año pasado, en abril, si no me equivoco, en el puente entre abril y mayo, en el que el presidente del gobierno envió una carta a la ciudadanía en la que hablaba de que se iba a tomar unos días de asueto para reflexionar sobre si continuar en el cargo o no, en lo que fue una enorme mentira. Antes, unos días antes, unas semanas antes, se había empezado a hablar de Begoña Gómez y de sus actividades profesionales, porque todo esto va primero de la progresión meteórica de esta señora en los negocios, mientras era la esposa del presidente del gobierno, y todo esto va de su máster en la Universidad Complutense o de cuestiones que se han sabido posteriormente, como por ejemplo que Google, Indra y Telefónica, hoy Telefónica público-privada, entonces privada,
Indra público-privada, y Google, cuyo jefe de relaciones institucionales en España es o ejerció de secretario general del Partido Socialista en Chile, Miguel Escasi se llama, por cierto, estos desarrollaron un software, una página para la cátedra, para el máster de Begoña Gómez en la Universidad Complutense. Todo esto va de esto. Y el juez Peinado, un juez valiente, decidió investigar, indagar sobre estas actividades, o sobre el rescate de Air Europa y la participación de Begoña Gómez en dos reuniones, que se sepa, al respecto. Luego pondremos en orden todos estos asuntos. Y mientras tanto, de repente, el gobierno que lucha contra los bulos, contra la conspiración política, judicial y mediática contra ellos, empezó, digamos, a mover determinadas cosas, o presuntamente empezaron a aparecer informaciones que le convenían, como por ejemplo esta, la famosa de los 2 DNIs del juez Peinado, que era mentira, por supuesto. La publicó El Plural. El Plural entonces lo dirigía Angélica Rubio, de la que hemos hablado aquí también. Y Angélica Rubio, después de publicar esto, lejos de perjudicarla, lejos de ser su defenestración profesional, como sucedería en cualquier país en el que no gobernaran los caciques y en el que el periodismo tuviera cierta decencia y en el que lo público no estuviera en manos de los mismos que son los que gobiernan, a la señora a la señora Rubio, le premiaron con un puesto en Radio Televisión Española pagado con más de 100.000 euros al año. Esta es la gran infamia de nuestro tiempo, la de la utilización de lo público como un botín en el que se reparte entre las personas que te apoyan, entre las personas que están dispuestos a hacer trabajos sucios cuando así lo requiere la situación. Simplemente por resumir, lo del juez Peinado no es casual. De hecho, Begoña Gómez, que está en situación de investigada, lo está por estas cosas que ves en esta imagen. Creo que resulta relevante resumirlo para que no te pierdas entre tantos datos. Presuntos delitos, se le acusa de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. ¿Es culpable? Por supuesto que no, hasta que no le condene una sentencia, pero es evidente que hay un juzgado que le está investigando por eso. Su desarrollo profesional, todavía con estos asuntos sobre la mesa, con estos datos publicados por la prensa, el presidente del gobierno habló de que simplemente su mujer podía hacer carrera profesional, que es cierto, pero que no veía ningún tipo de irregularidad a este respecto. Y reitero, todo esto está sometido a la etiqueta de presunto hasta que se juzgue. Pero hombre, a lo mejor conviene ser prudente. Pedro Sánchez no es alguien prudente, es alguien osado. Y de hecho hay veces que esa osadía se puede interpretar como una especie de tomadura de pelo a los ciudadanos. De hecho, así se expresó sobre el desarrollo profesional de su mujer en la cadena SER. Hombre, yo ya es que hasta incluso he tenido que escuchar que mi mujer lo que tiene que hacer es no trabajar, quedarse en casa con una mano encima de la otra, renunciar a su desarrollo profesional en beneficio de mi desarrollo profesional. Esta mujer era captadora, responsable de captación de fondos, es decir, las personas que están con el chalequito de la ONG por la calle respondieron a una estrategia que tejía Begoña Gómez en una empresa que se llamaba Inmark. Y a partir de ahí el desarrollo profesional, a partir de ahí su marido llega a la presidencia del gobierno. Es verdad que ella estaba en la Universidad Complutense, un máster entonces, antes de que su marido llegara al poder. Ahora bien, desde que llegó le llovieron oportunidades que a lo mejor podemos atribuir a que es muy destacada en lo suyo, sea lo que sea, o sea que lo que nos intenta explicar con ese discurso, que yo todavía no he pillado, pero bueno. Y a partir de ahí le ofrecieron un puesto en el Instituto de Empresa en algo que se llamaba el Africa Center. Todo esto que obedece a nombres de continentes, de lugares lejanos y que no se sabe muy bien a qué se dedican o no se puede explicar muy bien, a mí siempre me suena extraño. Pero bueno, es algo personal, no quiere decir que haya aquí ninguna irregularidad. Pero bueno, posteriormente esta mujer terminó con su máster en captación de fondos o de sostenibilidad y desarrollo económico en la Universidad Complutense. Pero en cualquier caso, mientras estaba en el Instituto de Empresa, firmó aquel convenio con esta empresa de Air Europa que tenía otro nombre que yo llamo mágico, Wakalua. Y luego entre las actividades también con Air Europa, con Globalia, aquí en esta imagen se puede ver precisamente algo relacionado con
estas actividades. En plena negociación del rescate de Air Europa, el Confidencial reveló, reconocido por la propia aerolínea, que Begoña Gómez mantuvo 2 reuniones en la sede de la compañía, porque ella realmente conocía a uno de sus directivos, el hijo del fundador, Javier Hidalgo. De hecho, llama la atención porque mientras montaron aquello de Guacalúa y el convenio con el Africa Center, acudieron a una reunión en San Petersburgo de la Organización Mundial del Turismo, a la que también participó como asesor de Globalia, es decir, el holding que engloba a Air Europa, Víctor de Aldama. Fue una de las varias ocasiones en la que Begoña Gómez se vio con Víctor de Aldama. Este señor ha sido, sin duda, como te decía antes, uno de los grandes protagonistas. Es un poco, a lo mejor, las conexiones del reportaje te resultan un poco difusas, pero espero que esté quedando claro, porque creo que resumirlo, para estar bien informado y para no perderte entre datos, es completamente fundamental. Pero todo realmente está unido. Víctor de Aldama acudió voluntariamente a la Audiencia Nacional a declarar. Y ahí dijo algunas cosas muy interesantes que ayudan a explicar desde el rescate de Europa hasta este caso de corrupción que nos ocupa. De hecho, habló de su relación con el presidente del gobierno. Ir a un acto, ¿vale? Del Partido Socialista porque el presidente quería conocerme y hablar conmigo. El presidente me dice, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado. Versiones encontradas. Pedro Sánchez dijo que no conocía a Víctor Aldama y Víctor Aldama dice que acudió al acto de partido donde se realizó aquella fotografía con Aldama que te mostraba antes, que la hizo Koldo García y que ahí le agradeció los servicios prestados. Si no recuerdo mal, era dentro del desarrollo del Tren Maya, que ahí estaba también empleado Víctor de Aldama. En su declaración, en sede judicial, en su primera declaración voluntaria, después de contratar como abogado a Choclán, también habló de Santos Cerdán. Santos Cerdán, en la misma práctica que al señor Carlos Moreno, se le da 15.000 euros. Estamos viendo una licitación con una constructora. Coldo me dice que me explica que hay cupos y que el cupo vasco es de Santos Cerdán. Y por supuesto, charló de Ábalos, de la persona que dirigía el Ministerio de Transporte cuando Víctor Aldama tenía un acceso privilegiado a estancias que a los civiles, como yo los llamo, no les corresponde estar. Y habló del chalet de Ábalos. Me dice que si hay posibilidad de obtener alguna vivienda en la Costa del Sol para el disfrute. A lo que le digo a Leonor, me están diciendo que si se puede comprar una casa, que la alquila y que es una opción de compra, a lo que ellos lo ven bien porque me dicen, joder, qué mejor inquilino que tener a un ministro. Por clarificar, este es el chalet de José Luis Ábalos, en la Costa del Sol, en el que estuvo en régimen de alquiler, dijo él, hasta que le desahuciaron por no pagarlo. Eso publicó el diario El Mundo. Y también el diario El Mundo publicó sobre la casa que le iba a corresponder. Esto dice Aldama también. Esto, de hecho, lo publicó El Mundo después de que Víctor Aldama informara en el programa Horizonte del famoso contrato por una casa, en una zona privilegiada de Madrid, en el Paseo de la Castellana, que le iba a corresponder a José Luis Ábalos, que nunca se llegó a ocupar. También Aldama se ha intentado dar importancia en sede judicial. Él dijo que no era un cualquiera, que no era simplemente un comisionista, un conseguidor o un empresario, que había participado en operaciones de una relevancia importantísima para la seguridad nacional. Parte de ella. Yo he comprado un dron a la unidad, a la UC2. Yo he estado en Logroño con Edgar en unas historias especiales y disparando con Edgar. Yo tengo una medalla que me ha dado la UC2 que está en el BOE por méritos que he hecho y por cosas que he hecho de antiterrorismo. Cuando estaban hablando de si este señor era el Botone Sacarín o no decían Anacleto agente secreto, vamos, un piernas. En el gobierno, cuando Félix Bolaño se empeñaba en negar la veracidad de lo que decía, hablaban de la tía, la agencia de Mortadelo y Filemón. Aldama tiró de orgullo. Había pasado ya por un mes en prisión en este momento. Y dijo, cuidado, que yo sé cosas, cuidado, que yo he tenido relación hasta con la CIA y el FBI.
De hecho, publicaron una información, también no recuerdo qué medio fue, en el que aparecía con agentes en una montería, si no me equivoco, en España. Todavía no sabemos muy bien la relevancia, por lo menos la dimensión de la figura de Víctor de Aldama, su colaboración con los servicios secretos españoles, y todavía no sabemos muy bien qué hacía ahí en el PSOE prácticamente desde que esta gente volvió a gobernar. Sabemos, por ejemplo, que este señor de repente dirigió para Delcy Rodríguez, presuntamente, una operación de envío de oro, de barras de oro, desde Caracas hasta Moscú, pasando por Zambia. Sabemos de actividades en diferentes países. Sabemos que tenía relación y estaba asociado en un laboratorio que se llama Pronalab en México y en República Dominicana con este señor que se llama Jorge Brizuela, que tiene una fotografía aquí con José Luis Ábalos. Es uno de los aspectos más sórdidos de toda la investigación de la Guardia Civil a este respecto de este caso de corrupción, porque este señor, en la filtración de unos cables internacionales sobre corrupción y blanqueo de dinero en Puerto Rico, aparecía nombrado porque la CIA y el FBI le asignaban vínculos como espía del régimen de Nicolás Maduro, incluso vínculos con la mafia rumana. Ha aparecido incluso además vinculado a un ajuste de cuentas en Quintana Roo, en México, y este señor se hacía fotos con Ábalos y se hacía fotografías con Víctor Aldama, incluso cuando Aldama era el presidente del Zamora, acudía ahí hasta a Zamora. Y este señor estaba relacionado con la trama. Hay gente peligrosa aquí, hay gente inquietante, desde luego. Y luego hay gente, como Koldo, por ejemplo, con el que todos estos negaron relación. Lo hizo Illa, lo hizo el propio ministro canario, o lo hizo la propia Francina Armengol en su día, como ves en esta imagen. Ella dijo que no le conocía de nada y luego cuando se vieron los informes de la Guardia Civil se comprobó que en un mensaje decía: vale, cariño, te mantengo informado de todo. Se estaba negociando entonces el famoso contrato de abastecimiento de mascarillas con soluciones de gestión, apoyo a empresas en Islas Baleares, que era la comunidad autónoma que dirigía esta señora. Por cierto, a la que pillaron en un bar saltándose las restricciones de movimiento en su día. Las que a ti te aplicaban, estos se las saltaban. No fue la única, ni de este partido solamente, por cierto. Que a Miguel Ángel Revilla le pillaron de comillas larga también. En fin, las castas. Y luego está lo del ministro canario. El ministro canario, te confieso que es uno de mis favoritos, porque a lo mejor es el mejor de todos nosotros o el más falso de los hombres. No hay término medio. Pero Víctor Aldama le señaló como una de las personas para las que había gestionado Koldo, a través de él, una serie de alquileres de apartamentos de Airbnb en Madrid para encuentros personales. ¿De qué tipo? Pues no se ha especificado. Mejor dicho, Armengol dijo que no conocía a Koldo y luego parece que sí. El ministro canario, uno de mis favoritos, como te decía, afirmó que tampoco le conocía de nada. Yo lo que tengo que decir con claridad es que yo no tengo ninguna relación con el señor Aldama. Esto es como la frase que decía Al Pacino en Scarface, lo de yo siempre miento incluso cuando digo la verdad, o al revés, yo siempre digo la verdad incluso cuando miento. En este caso no sé muy bien, yo creo que se cumple la segunda parte de esta oración yuxtapuesta. Unos días después de que sucediera eso, el diario El Mundo publicó este titular: Ángel Víctor Torres a Koldo tras pagarle a Aldama. Hoy dormiré mejor. Hombre, algún nexo a lo mejor había. La verdad es que luego Víctor Aldama dice que este señor miente. De hecho, le volvió a llamar mitómano. Aldama utiliza la palabra mitómano para referirse a todos sus enemigos. En una entrevista que concedió a Ana Rosa Quintana, desmintió estas palabras del ministro Torres. El mensaje lo han modificado. Son tan torpes que han modificado el mensaje y se han equivocado en modificar la hora. El mensaje es el que: buenas tardes, Ángel Víctor, soy Víctor de Europa, estuvimos ayer en un momento por la tarde. Le comento, por cierto, le digo que estuvimos ayer, que este señor dice que no me ha visto nunca y ya le digo que estuvimos ayer. ¿Cuántas veces le ha visto? Pues a Ángel Víctor Torres le habré visto en el ministerio como 4 o 5 veces, en el restaurante de enfrente de la casa del señor ministro, una vez que vino a tomar café cuando nosotros estábamos terminando la comida. Y luego, por clarificar, Víctor Aldama afirmó
que por orden de Koldo él había buscado una serie de apartamentos de Airbnb en Madrid para reuniones personales y ahí citado a Koldo, a Ábalos y al ministro canario, a mi ministro favorito. El ministro lo niega, realmente niega que acudiera a esos encuentros y ha presentado pruebas al respecto. Aquí existe, digamos, una duplicidad de... Existen dos versiones, una doble versión. Lo digo porque sepas todos los datos al respecto. Pero bueno, hablando de apartamentos, lo digo porque esta trama tiene un importante componente inmobiliario. De hecho, Aldama siempre alude a que una de las claves de estos casos de corrupción que vinculan al PSOE, de los que ha hablado también de entrega de sobornos, de presuntos sobornos, en la sede del PSOE, en Ferraz, él lo ha llegado a comentar, Víctor de Aldama. Una de las claves es la de los contratos públicos, las contrataciones que incluían mordida. Eso está también dentro de ese caso de corrupción y está por investigar. Pero bueno, hablando de apartamentos y de lo que a lo mejor más se puede asociar con el tema de este programa, con el que empezaba en aquel puticlub, el Rosalex, en Navarra, donde trabajó en su día de portero Koldo durante determinados momentos, determinados días. Y luego hablamos de apartamentos, como te decía. Y uno de ellos es el que ves en esta imagen. El de una de las protagonistas más fantásticas, uno de los personajes más apasionantes de la historia reciente de España, que es Jessica. Jessica sabía que un apartamento del que gozaba ella en la Plaza de España de Madrid de lujo se lo pagaba la trama de corrupción. ¿Y quién es Jessica? Pues es una gran pregunta. Ábalos le definía como su pareja, una persona con la que tenía una relación. Hay distintas versiones a este respecto, pero el caso es que le pusieron un piso. Y ese piso, según se demuestra también en los informes de la UCO, se lo pagaba la trama de corrupción del caso Koldo. Víctor de Aldama y sus socios estaban en esta trama, investigados. Están, de hecho. De hecho, se llegó a ver documentos memorables de los que te hemos hablado, como un intercambio de mensajes entre Jessica y otra persona que hacía intermediaria o de responsable de este apartamento gigante en una zona maravillosa de Madrid, que tú con tu dinero y con tu esfuerzo no te puedes permitir seguramente, pero que a Jessica se lo pusieron, por la patilla, por lo que era. Y ahí en este mensaje se puede ver cómo a ella se le había estropeado el frigorífico y pide por favor una rápida solución, pues porque no puede guardar las cosas ahí. En fin, pues las típicas cosas hogareñas, domésticas, que conviene solucionar, porque una casa sin nevera, pues es más difícil, es más inhabitable. Al igual que una relación en la que las personas enamoradas están ausentes en los momentos fundamentales, pues o no funciona o está descafeinada o por lo menos está fría, gélida incluso. En este caso no sucedía. De hecho, el propio José Luis Ábalos, cuando mantenía una relación completamente normal con Jessica, llegó a ir a su graduación en la Facultad de Odontología. Jessica Rodríguez García. Dentro de esta relación absolutamente normal, la de todas las personas, la de los hombres y las mujeres que mantenían, trascendió, publicado por el periódico The Objective, un correo electrónico en el que aparecían vinculados a determinados encuentros, determinadas veces que quedaban Jessica y Ábalos, una serie de cantidades que presuntamente se correspondían con unos pagos. Luego José Luis Ábalos dijo que no, que esto realmente él había dejado este correo abierto para que alguien de papá a papá le pillara en una especie de labor de contraespionaje o algo, no lo sé. Entonces, no llega a entender muy bien este fragmento nunca. Pero bueno, por arrojar un poco más de datos, algún dato más sobre esta historia, posteriormente descubrimos que el amor le llegó, como bien pone aquí Iván en esta foto, a través de un catálogo. Esta es Jessica. Y este es el catálogo en el que indudablemente tan guapa salía. Esto lo publicó The Objective hace unos días. Y luego ya empezamos a ver que aparecían más amigas que, lo que es más grave de todo esto, habían tenido más amigas del ministro, exministro, mejor dicho, don José Luis Ábalos Meco, defensor a ultranza de su inocencia estos días,
aparecieron más amigas como estas. Nicole, Andrea, señoritas de compañía elegidas por catálogo como mercancía para trabajar en su ministerio. ¿Considera usted lícito que todos los españoles tengamos que estar pagando los deseos sexuales de algunos socialistas? Ya no solamente es que a esta señora, a Jessica, le pagara la trama del apartamento en Madrid, la trama de corrupción. Aquí no vamos a ser puritanos, que cada cual elija a su pareja o haga las actividades donde le dé la real gana, mientras sea legal. Pero lo que sucedió es que se ha demostrado que a Jessica le contrataron en empresas públicas como son Traxa, SEC e Ineco. Y a tal Nicole, pues también. Y eso lo pagamos entre todos. Y hay gente que está reclamando dignidad actualmente cuando actuó con una cara dura gigantesca. Estoy seguro que sabéis quién fue. No es la última pata de las cuestiones inquietantes que le afectan al gobierno, al entorno del presidente. Por cierto, hubo un momento en este país que se dejó de hablar de Portugal, que fue cuando Antonio Costa presentó su dimisión por un escándalo de su jefe de gabinete. Ahora que gobierna la derecha y que ha perdido la cuestión de confianza por una corruptela en el entorno del presidente, se vuelve a hablar. El editorial del País este jueves iba de eso. Ahora bien, no nombran a Pedro Sánchez, cuando en su entorno tiene cosas que yo no sé si serán ilegales, pero que, hombre, éticamente, pues son cuestionables. De hecho, a lo mejor, como ciudadano, te lo tomas como una absoluta y una puñetera tomadura de pelo. Publicaba también The Objective hace unos días, precisamente a este respecto, que la familia de Begoña Gómez paga solo 850 al mes a Muface por un ático en Madrid, si no me equivoco, en la calle de San Bernardo. Un ático, además, que además de estar cerca del antiguo negocio que regentaba el padre de Begoña Gómez, que en paz descanse, se anunciaba en Airbnb y estaba partido, dice The Objective, en 14 habitaciones, en 14 celdas, con estos camastros, con esta decoración, pues bueno, para el uso y disfrute de sus moradores temporales. Que no digo horarios, eso ya se verá, o no. Lo que llama la atención es que mientras esto se sabe, y mientras este ático en alquiler barato, baratísimo, fuera del precio de mercado, pertenece a Muface, digo bien, el presidente del gobierno hablará de dignidad y decencia. De Blesa, de Rato, de Rajoy. Basta ya del capitalismo de amiguetes que tanto daño ha hecho a un pueblo honesto, trabajador y decente como es el español. Es la hora de devolver la decencia y la limpieza a la política española, compañeros y compañeras. Habla y hablará de dignidad y decencia. Puso de ejemplo de lo contrario al Partido Popular. Y todo esto que has visto, directa o indirectamente, le afecta al presidente del gobierno y a su entorno. Y pese a todo, pese a que tú seguramente lo tienes claro, lo tienes cada vez más claro, al igual que millones de ciudadanos, luego ya lo de los votantes del PSOE que se hacen pulseras que dicen libertad para Begoña, o que todavía aclaman a personajes siniestros como José Luis Rodríguez Zapatero en los mítines, bueno, de ese ejercicio de locura colectiva, de una especie de imitación de la secta del reverendo Jones, de eso ya se podía hablar aparte, porque eso a lo mejor requeriría terapia e incluso un relavado de cerebro, o de estómago incluso en algunos casos. Pero hay gente que ya se ha dado cuenta de la verdad, y estoy seguro que muchos antiguos votantes socialistas también. No tengo ninguna duda de lo que hay y de lo que se dedica esta gente cuando gobierna y la gente en la que confían. Y se pregunta si realmente en un país tiene que haber figuras como la de Víctor de Aldama, o como la de Ábalos, o como la de Koldo, o como la de Armengol, o como la de la propia Begoña Gómez. Pese a todo, se grabó un documental. Pedro Sánchez se hizo grabar un documental. Lo produjeron una productora, Andrés Varela,
accionista actual del grupo Prisa, uno de los que quiso montar la televisión de TDT, que no quería montar el dueño de Prisa, y prácticamente salieron tarifando entre ellos, y la productora Sequoia. Se llamó el documental Las 4 extracciones, y lo estrenaron en el diario El País, y nos alumbraron, ilustraron, mejor dicho, con momentos vergonzosos, propios de, no sé, fauno casi, como el desayuno con Begoña Gómez. Pues yo no voy a desayunar mucho porque ayer con la cena tengo suficiente. ¿Qué dicen los periódicos hoy? Bueno, pues todo es mucho Finlandia y Suecia y su ingreso en la OTAN. Madre mía. Es que no solamente han intentado eludir las responsabilidades o mentir sin parar, es que se han intentado glorificar, crear una imagen prácticamente como de rey y reina, como de jefe de Estado y consorte, príncipe y princesa, como lo quieras llamar, líder y lideresa. Y es un ejercicio realmente hortera, cutre, da vergüenza. Y ellos lo han hecho. Y tiene muchas cosas que le deberían avergonzar. No hemos hablado tampoco del fiscal general del Estado, de su filtración, de su imputación, de que siga en su puesto pues estar tan cuestionado, de su borrado de mensajes. No hemos hablado de la toma al asalto de determinadas empresas como Indra o Telefónica, o no hemos hablado tampoco de otra de las personas del entorno personal del presidente, como es su hermano, también investigado, el autor de esta maravilla. Hay muchos temas que se quedan en el tintero porque hay muchos temas que deberían avergonzarnos o avergonzarlos. Avergonzarnos, desde luego, también, como ciudadanos españoles que hayamos caído en este especie de pozo o a este nivel de vulgaridad, que seamos habitantes de un país que realmente ofrece estas muestras de vulgarización, de decadencia, de, no sé, haber perdido brillo, lustre, haberse entregado a auténticos horteras. Luego hay otros que realmente al final a lo mejor hemos sido especialmente duros con ellos, porque a lo mejor una de las fuerzas motoras que les movieron, valga la redundancia, es el amor. Es algo que te va a gustar. Y sale el correo de esta persona con la que tuve una relación. Pero es que a continuación... Esto tuvo una relación con la tal Jessica. Sí, como las que tienen normalmente todas las personas. A lo mejor todo esto no va de poder o no va de dinero, sino que simplemente va de amor. Y a lo mejor lo que le movía a don José Luis Ábalos era el deseo de estar con ella. A ella la definió como su pareja. Ella ya sabes quién es. Como también sabes quién es Begoña Gómez. Como también sabes quién es Koldo García. Como también sabes quién es Víctor Aldama, un poco mejor ahora. Como también sabes quién es el maestro Azagra, David Sánchez. Como también sabes quién es el fiscal general del Estado, como también sabes quién es el ministro Ángel Víctor Torres, Francina Armengol, Fernando Grande Marlasca, Delcy Rodríguez, y como también sabes que esta historia empezó en un puticlub y acabó en un ático en el centro de Madrid, encima de una sauna, dividido por habitaciones y alquilado a una empresa pública. Esta es la historia triste y a la vez patética, e incluso un poco divertida, de la España de nuestros días. Esto es lo que nos afecta como ciudadanos y esto es lo que por lo menos intentamos contarte, por lo menos para intentar que no se rían de ti, que es lo que intentan hacer en Televisión Española, en la Agencia EFE, en los medios subvencionados y en las tertulias donde tanto cara dura actúa leyendo argumentarios en vez de cumpliendo su función, que es la periodística. Esperamos no haber sido demasiado duros o demasiado injustos, pero por lo menos esperamos en esta edición de Lo que no te han contado haberte informado, haberte ilustrado y haber puesto en orden todos estos asuntos que, reitero, a lo mejor te avergüenzan, pero que tienes que saber. La semana que viene te esperamos una vez más aquí en Vivo en Media, 9 de la noche, Lo que no te han contado, y mientras tanto me lees en el periódico El Independiente. Soy Rubén Arranz y aquí te espero todas las semanas. Buenas noches.